Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo justo. Salió de nuevo a mediodía, a media tarde, e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: Nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo al administrador: Llame a los trabajadores y págueles su jornal, comenzando por los últimos hasta llegar a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó el turno a los primeros, pensaban que iban a recibir más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a protestar al propietario diciéndole: Esos que llegaron al último solo han trabajado 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te iba a pagar 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, ¿que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Hermanos, la paradoja del evangelio, es decir, cómo Dios actúa en su ser de justicia, muy diferente completamente a los esquemas que aplicamos los hombres en esta vida. Cada vez que leo este evangelio en el que el Señor compara al reino de Dios con este que sale a contratar trabajadores a su viña, me viene el recuerdo de Dimas, el buen ladrón que en último momento, estando en el mismo suplicio que el inocente Jesús, después de haberse arrepentido de sus pecados, que no han de haber sido pocos, porque estaba allí muriendo por delincuente, por ampón, por ladrón, por tramposo, etcétera, etcétera, después de haber defendido a Jesús ante el mal ladrón y haberse arrepentido, logró entrar al paraíso. No hemos caído en cuenta que es el primero de los canonizados y efectivamente directamente por Jesucristo nuestro Señor. Pero, ¿qué hizo Dimas para poder salvarse en último momento? Se dejó tocar de la gracia de Dios y viendo al inocente que estaba allí colgado en el árbol de la cruz, siendo, como se lo dijo al otro ladrón, tú y yo merecemos
este castigo porque somos malos, porque somos ladrones, porque somos delincuentes. Pero este es un hombre inocente. Y después de haberse arrepentido, a decirle: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, entró al paraíso, se salvó. Asimismo, también el Señor nos va llamando de distintas maneras, en diferentes épocas, a todos los hombres. Nos llama a salvarnos, a ir al cielo. Y la condición es caer en cuenta cómo vamos llevando los días de esta vida, cómo vamos viviendo cada vez que sale el sol y se nos da la oportunidad de un nuevo amanecer para reiniciar nuestros compromisos, nuestro ser cristiano, nuestro discipulado con Él. Definitivamente, hermanos, que siempre estamos buscando cómo ser los primeros, pero no en las cosas del reino de los cielos, sino en las cosas del reino de este mundo. Yo creo que esta parábola nos debe motivar a hacernos una autoevaluación. Como termina la enseñanza: los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. Ordinariamente nos dejamos llevar pronto por las prestigiosas apariencias de los primeros. Nosotros vemos apariencias, vemos fachadas, vemos superficialmente. Dios ve el corazón. Jesús no ve apariencias, supera las apariencias. Podemos nosotros aparentar que somos buena gente, que somos caritativos, que somos humildes, que somos serviciales, pero solo Dios es el único que conoce las motivaciones últimas que impulsan nuestras palabras y nuestras actitudes. La mayoría de las veces vamos instintivamente a los brillos exteriores, pero estos brillos externos muchas veces esconden personalidades decepcionantes. Definitivamente, hermanos, que hay que dejar que sea Dios el que vaya botando las máscaras de las actitudes de personalidades que aparentan que no quiebran un plato, que son buenas personas, que son serviciales, y hasta que se presentan cariñosas, con discursos halagüeños, populistas, pero que lo que van pretendiendo es servirse de ti y de mí, es abusarnos, es asaltarnos, es esgrimarnos. Una buena evaluación siempre es importante que nos hagamos. Siempre detenernos para ponernos a pensar: ¿soy capaz de darme cuenta en qué momento el Señor viene a llamarme para que vaya a trabajar a su viña? Y lo puede hacer de maneras diversas, a través de un retiro espiritual, a través de un consejo de una persona buena que se acerca porque nos quiere, o incluso podría ser a través de una crisis que puede ser económica, puede ser afectiva o de cualquier clase. El Señor habla y llama para que vivamos ante Él en la verdad y nos arrepintamos del pecado cometido, para que nos convirtamos en auténticos discípulos de Él. Pero vivimos siempre queriendo aparentar lo que no somos, y he ahí el gran error, porque creemos que engañamos al mismo Señor
Y esto es peligrosísimo. Podemos incluso llegar a pensar que merecemos el mejor pago cuando dejemos este mundo porque creemos que hemos sido lo mejorcito. Tengamos mucho cuidado, porque eso se llama soberbia. Juzgar al otro es lo que más sabemos hacer, y en ese juzgarlo lo condenamos con rapidez y sin misericordia. Hermanos, el Evangelio de hoy nos está diciendo que pongamos atención, porque puede ser que repetidas veces el Señor ha venido a invitarnos a ustedes y a mí para ir a trabajar por su reino, a su viña. Y lo que hacemos a veces es aparentar que estamos haciéndolo, y la verdad es otra. Por otro lado, el Señor es el dueño de este reino. El Señor dará a cada quien lo suyo, y Él lo que promete lo cumple. Pidamos al Señor que escuchemos su voz, aún en medio de las tormentas, de las persecuciones, de los encarcelamientos, de los destierros, de los maltratos, de las burlas. Allí nos está llamando el Señor, pero parece mentira. Somos tan sordos a esa voz que incluso hay quienes actuamos de manera tan imprudente e indolente ante situaciones que el Señor nos pretende sacudir para que cambiemos de actitud y cambiemos de vida. No puede ser que permanezcamos con la actitud del avestruz, con la cabeza metida completamente en la tierra, con los ojos cerrados y los oídos tapados, para no darnos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en el mundo, en nuestra patria, en nuestra familia. ¿Cómo nos está llamando el Señor para que nos despertemos del letargo de nuestra vanidad, de nuestra egolatría? No obstante, muchas veces los más sordos somos los que se supone que aparentamos ser hasta los mismos servidores de Jesús. Somos los que más escandalizamos con nuestras actitudes, repito, tan indolentes, tan indiferentes y tan egoístas, que no nos importa y no reconocemos que lo que debemos hacer es completamente lo contrario de lo que nuestro ego nos está impulsando a realizar. Dios nos llama siempre a la conversión. Pidamos por intercesión de la Virgen que llegue un momento y que si es necesario que el Señor nos pegue una buena sacudida en lo personal para que escuchemos su invitación al reino de Dios. Llama a los trabajadores al comienzo del día, nos llama a media mañana, vuelve a insistir por su gran misericordia en el atardecer. Y hay gente, hermanos, que puede ver llover, caer relámpagos, terremotos, tsunami, y mientras no se les afecte a ellos, muy bien, gracias, incluso de fiesta. Hermano, esto es faltar tremendamente a la caridad. Y muchas veces esas actitudes hasta ofenden la sensibilidad y la misma inteligencia del mismo pueblo santo de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor en lo que hoy estamos viviendo? La única gran verdad es que nos llama para que no busquemos ser los primeros en este mundo, para que aún siendo los últimos aquí, si somos maltratados, si somos apartados y hasta asesinados, sepamos que siempre en los planes de Dios hay misericordia, y aunque el mundo nos desprecie, es cuando más nos debemos sentir dichosos, porque Dios nos ama y de esa manera nos está garantizando su elección para darnos el cielo, la vida eterna.
De igual manera, dice terminando esta parábola el Señor, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Hoy celebramos la memoria del querido Papa San Pío X, muy unido a la historia eclesiástica de mi natal Nicaragua, porque en tiempos de este santo es que se realizó la creación de la provincia eclesiástica en mi país. Giuseppe Melchiorre Sarto nació el 2 de junio de 1835. Dos de los logros más notables de este santo papa quiero subrayar hoy. 1. La inauguración de la renovación litúrgica, el restablecimiento de la comunión frecuente desde que somos niños. Y 2. Atención, sostuvo una guerra sin cuartel contra las herejías y los males del modernismo. Ya estaba incubándose las barbaridades modernistas que hoy tú y yo estamos viendo y estamos padeciendo. Además, dio gran impulso a los estudios de la Sagrada Escritura, logró la codificación del derecho canónico y, como bien lo supo expresar en su lema episcopal, su principal preocupación era renovar todas las cosas en Cristo. Supo vivir este Papa San Pío X la locura de la cruz, que es lo que el mundo hoy rechaza y no quiere interpretar correctamente. Verdadera sencillez de vida, humildad de corazón, que esto es tan importante para agradar a Dios, y qué difícil es ser humilde, sobre todo cuando se tiene altos cargos en este mundo. Esa sencillez de vida y esa humildad son aún la mayor sabiduría y las condiciones indispensables de una auténtica vida cristiana. ¿Saben ustedes cuál fue la última voluntad y el último testamento de San Pío X? Se contiene en estas palabras: nací pobre, he vivido en la pobreza y deseo morir pobre. Me hace pensar en el ejemplo de un sacerdote muy querido que también puso esto por escrito ante los ojos de quienes le iban a suceder. Así lo dijo: dejo esto como entré, sin haberme enriquecido personalmente, sin haberme robado un solo centavo. Hermanos, pidamos al Señor, por intercesión de los santos, especialmente del Papa San Pío X, que suscite verdaderos pastores, que no sean indolentes ante el sufrimiento de sus hermanos, de su pueblo, y que sobre todo nos den ejemplos de heroicidad en un auténtico seguimiento, desprendiendo su corazón de los aplausos, de las adulaciones y de las riquezas de este mundo. Jesús, Pastor eterno de las almas, danos sacerdotes santos, hacenos sacerdotes santos según tu corazón. Amén.